por la invitación primero a las organizadoras de esta escuela, que me parece muy importante para poder reflexionar, para poder conocer y para poder compartir estos temas que son bastante importantes y que son muy necesarios que nosotros vayamos conociendo y los vayamos poniendo en práctica. Entiendo que la mayoría de las personas que están en esta escuela son autoridades de elección popular, también están algunos representantes de organizaciones y de la sociedad civil. Bajo esos parámetros, quiero compartirles un PowerPoint. No sé si puedo compartir. Inhabilito. Ya, estimado Iván, ya le doy un momentito que tenemos un Ya, problema de conexión, un perfecto. ratito. Ya, mientras vamos a eso, hay cosas muy importantes, ¿no es cierto? Hay un tema que es de mayor interés ahí, ¿no es cierto? Que como ciudadanos y como autoridades debemos estar muy conscientes de esto. Y la primera pregunta que les quisiera hacer, aprovechando esta pausa, es, ¿qué es para usted la participación, perdón, los derechos? ¿Aló? Se me fue el internet, creo. Sí la escuchamos, buenas tardes. Muchas gracias. Pensé que se me fue el internet a mí, me quedé congelado. Buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, Iván? Muchas Lilian Vega gracias. desde Baños le saluda. ¿Cómo está, Lilian Vega? ¿Cómo está? A ver, ¿qué es para mí los derechos? ¿Son condiciones favorables para alguna persona o alguna organización que se deben cumplir obligatoriamente? Muchísimas gracias. Y bajo esos parámetros, quisiera preguntarles, ¿qué es para ustedes democracia representativa? Democracia representativa. Una consulta. ¿Y la fecha de entrega no tiene como fecha de mañana o de pasado? ¿Quién dice? ¿Quién se arriesga? ¿Qué es democracia representativa? Cualquier persona. Iván en este momento ya tiene cojos, me ayuda comprobándole para que pueda compartir los datos. Ya. Sí, igual estoy ahorita. Son los representantes de un grupo de personas que alzan su voz o dicen algo en son de protesta o para representarlos. Perfecto. A ver, ¿quién más tiene otra idea de qué es democracia representativa? No sé si nos ayudan cerrando los micrófonos. ¿Quién más me puede decir qué es democracia representativa? Iván, es un tipo de democracia en el que el poder político procede del pueblo. Ujú. Nancy está alzando la mano. Nancy Clemencia. Sí, Sí, bueno, le buenas escuchamos. tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo Bueno, está Nancy? representativa viene a ser personas elegidas por elección popular o dentro de una organización que representan a un grupo colectivo. Perfecto. Cuando nosotros hablamos de democracia representativa, efectivamente es lo que nos dice la compañera Clemencia, ¿no? Y va junto a, a las otras intervenciones. Es cuando nosotros como ciudadanos depositamos nuestro voto, nuestra confianza convertida en voto, ¿no es cierto?, por una concejal, por una vocal de la junta parroquial, por una prefecta, por una alcaldesa, por una presidenta, ¿no es cierto?, de la junta parroquial, por una asambleísta o por una presidenta.
¿sí? Nosotros estamos poniendo nuestro voto ¿para qué? Para que sean representantes y de de nosotros como ciudadanos. A eso le ponemos como democracia representativa, ¿sí? Confiamos nuestro voto para que nos represente en ese cuerpo colegiado o en esta institución en la que van a administrar. ¿Y qué sería democracia participativa? ¿Quién dice yo? Nancy se quiere repetir. Parece que he estado en la escuela. A ver, vamos a darle chance a Viviana del Rocío, ¿ya? Que alzó la mano, por favor. Después vamos con Nancy. La democracia participativa es ejercer nuestros derechos, ser escuchados, ejercer nuestra voz, nuestra petición ante un organismo y sobre todo que se nos pueda considerar nuestros derechos de forma igualitaria, igualdad formal y material. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Nancy estaba alzando la mano. A ver. Ya. Bueno, democracia participativa es actuar con voz y voto en cada una de las deliberaciones dentro de una organización o institución a la que representa. Perfecto. Estamos hablando, ¿no es cierto?, ya no de la parte representativa electoral, hablando de partidos políticos, sino hablando ya directamente desde la ciudadanía y, como decía la compañera, haciendo ejercer o ejerciendo nuestros derechos, ¿no es cierto?, nuestros derechos de participación ciudadana. Ahí es donde entra esta entidad rectora, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿sí?, de la cual yo soy funcionario y vengo trabajando ahí, y de la cual vamos a hablar también sobre el tema para el cual nos hemos convocado. Entonces, la importancia, ¿no es cierto?, de conocer la democracia participativa y la diferencia con la democracia representativa. Para la democracia participativa, lo que bien decía nuestra compañera Nancy, si esto es poder trabajar utilizando los mecanismos de participación ciudadana, ¿sí?, ejercer nuestros derechos. Y ahí viene un derecho fundamental que es nuestro derecho a la participación ciudadana, nuestro derecho al control social, ¿sí?, como ciudadanos. Ahí viene una parte muy importante, que nuestra obligación de las autoridades, ¿sí?, en este caso las autoridades de elección popular, están llamadas a rendir cuentas. Entonces, de eso vamos a ir hablando el día de hoy. Les voy a compartir una proyección, ¿sí? Un PowerPoint. Y la importancia que tiene también lo vamos a ir reflexionando. No lo voy a agrandar mucho a la pantalla completa porque después se me pierden de la pantalla todos ustedes. Sí, entonces vamos a hablar de lo que es el proceso de rendición de cuentas. Cuando ustedes tengan alguna inquietud, alguna pregunta, alguna reflexión o no están de acuerdo con algo, por favor simplemente alzamos la mano e intervenimos, ¿sí? La rendición de cuentas, justo estábamos hablando que es un derecho de los ciudadanos a tener la información directa desde nuestras autoridades, una información transparente, una información clara, una información precisa, una información, ¿no es cierto?, que esté acorde a la realidad. Y es un deber mandatorio que tiene el servidor público, porque recordemos que la autoridad que fue elegido vocal o que fue elegido para el GAT parroquial, para el municipal, para el provincial o para asambleísta, tiene y se convierte en un servidor público. Y más aún cuando es alcaldesa o alcalde o prefecto o viceprefecta, está administrando esa cosa pública que lo llamamos GAT, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante, ¿no es cierto? Que nosotros somos servidores públicos, nos convertimos en servidores públicos. El presidente de la República se convierte en un servidor público y todas las autoridades de elección popular, incluidos los y las asambleístas, ¿no es cierto? ¿Esto en qué está respaldado? Muchas veces nos dicen y nos quieren confundir, dicen, no, los derechos de participación de gana están hablando de eso, no hay en ningún lado. ¿Sí? Si nosotros revisamos la Constitución de la República del Ecuador, si nosotros revisamos la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, del Consejo de Participación, el COTA, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, nosotros vamos a encontrar en cada uno de estos libros, de estas normativas, vamos a encontrar temas y que nos respalden los ejercicios de derechos de participación ciudadana, tanto a las autoridades y tanto también a los ciudadanos. ¿Sí? Cuando
Y cuando nosotros estamos hablando de nuestros derechos de participación ciudadana, sí, estamos hablando de manera colectiva, estamos hablando también de manera individual, de manera organizada, ¿sí? Todos estos ejercicios que nosotros podemos hacer, lo que busca es hacer incidencia en la gestión de lo público, hacer incidencia en eso que a veces lo vemos tan lejano como son las instituciones. Sí, que una vez que cuando a veces las autoridades ya son elegidas, dicen, wow, o sea, la administración pública es otra cosa. La administración pública no es como nos lo pintaban desde afuera y nos decían, es tan sencillo llevar esto, ¿no es cierto? El tema de consensuar con de reflexionar con la ciudadanía, llegar a consensos con la misma ciudadanía, con nuestros electores, eso es importante. Entonces tenemos dos actores fundamentales. Tenemos a la ciudadanía, sea de manera organizada, eh, o de manera individual, y tenemos al otro lado a las instituciones, tenemos a las autoridades de elección popular. Ahí les viene un mandato o les viene una obligación muy importante, como decíamos anteriormente. O sea, esto es un derecho de los ciudadanos, pero también es una obligación de las autoridades en rendir cuentas. A la institución que le toca hacer el seguimiento, poner un cronograma, poner las reglas de juego, por así decirlo, en el tema de rendición de cuentas, es al Consejo de Participación Ciudadana. Es a nosotros, a quienes por mandato de la Constitución nos dicen, ustedes van a ser los encargados de llevar adelante este ejercicio de rendición de cuentas. ¿Sí? Es por eso que ustedes ven todos los años a la institución, al Consejo de Participación Ciudadana, permanentemente convocando, diciendo, hablando, diciéndole a las instituciones, a las autoridades que deben rendir cuentas. Ahí nosotros tenemos un calendario, sí, que son para los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? O las entidades vinculadas a los GATS y a las autoridades de elección popular. Sí, esto difiere con un mes de diferencia con otro calendario que es en cambio para las instituciones del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y de la función de transparencia y medios de comunicación, que ellos están, digamos, ellos empiezan un mes antes todo este proceso. ¿Sí? Pero nosotros vemos que aquí hay 4 fases que son muy importantes, que las tenemos que ir revisando. Y ya las autoridades que son de elección popular saben que deben cumplirlo, porque si no, después tenemos algunas consecuencias que los vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? El periodo de rendición de cuentas hay que hacerlo de un periodo fiscal. Esto quiere decir que vamos a rendir cuentas del 1 de enero al 31 de diciembre del año, en este caso del año 2020. Siempre vamos a rendir cuentas del año anterior, del año que terminó, ¿sí? Entonces vamos a rendir cuentas del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿y qué pasa si yo como vocal suplente o como concejala suplente solamente participé 2 meses, 15 días, un mes como concejal principal? Igual tenemos que hacer la rendición de cuentas, ¿sí? Eso es muy importante. Si usted se principalizó por 1, 2, 3, 4 meses, usted tiene que hacer la rendición de cuentas. Si lo hizo por 20 días, tiene que hacer su rendición de cuentas por los 20 días que usted estuvo durante ese periodo. ¿Sí? ¿Quiénes son los que deben rendir cuentas? Están todos los gobiernos autónomos descentralizados. De ahí vienen todas las empresas públicas que se crean, las fundaciones, corporaciones, consejos de protección de derechos. ¿Sí? Si tienen medios públicos, también deben rendir cuentas. ¿Sí? ¿Quiénes más tienen que rendir cuentas? Las funciones del Estado. Aquí hablamos del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. También están las instituciones, ¿sí? Como las de educación y que prestan servicios de actividades económicas, ¿no es cierto? Y ahí vienen el otro que es el sector privado que manejan fondos públicos. Y dicen, ¿y quiénes son ellos? Por ejemplo, la Federación Deportiva. Sí, la Federación Deportiva de Tungurahua, por ejemplo, es una institución privada, pero que viene fondos del Estado. Entonces también tienen que rendir cuentas igual que las otras instituciones. Al igual que los medios de comunicación públicos, comunitarios y privados, porque ellos dan un servicio público. Entonces, todos ellos están llamados. Y a esto se suma quienes las autoridades de elección popular. Como decía, ¿sí? Tanto las vocales, concejales, alcaldesas,
prefectas, viceprefectas deben rendir cuentas. Eso es muy importantísimo. Deberes sujetos obligados a rendir cuentas. ¿Qué deben garantizar, ¿sí?, las personas? Ahorita está un ejemplo general, están hablando de las instituciones, ¿sí? Debemos garantizar que la ciudadanía tenga acceso al PDT, de que tenga acceso al al POA, al presupuesto institucional, al presupuesto participativo, al plan de trabajo que presentó en el CNE cuando estuvo de candidata o candidato, ¿sí? Deben publicar en la página web o por medios que faciliten el acceso a la ciudadanía, ¿sí? ¿Qué deben habilitar ustedes, no es cierto? Entonces, yo estoy hablando de un contexto general como una institución. Después vamos a hablar ya de manera desglosada de las personas como autoridades, ¿sí? La institución debe habilitar canales virtuales o presenciales para que el público pueda plantear, pueda decirles a ustedes, vean, nosotros queremos conocer qué pasó en el ejercicio fiscal del año 2020. Ahí que debemos garantizar, ahí estamos garantizando la participación de la ciudadanía, ¿sí? Ahí tenemos que después de esto tenemos que elaborar un informe preliminar y después será entregado esto al Consejo de Participación Ciudadana. Esto está bastante rápido, vamos a irlo desarrollando más luego. Perfecto. Sí. Por ejemplo, cuando un GAT va a rendir cuentas, el primer ejercicio que se le pide es que esto tiene que hacerlo de la mano con la ciudadanía. Se pide que sea con la Asamblea Ciudadana. En la mayoría de parroquias, de provincias, de cantones, no existen asambleas ciudadanas. Pero por ley, por el tema del código, de la ley orgánica de planificación y finanzas públicas, todos los GATS deben tener un consejo de planificación. Por ejemplo, el consejo de planificación de un GAT parroquial está integrado por 6 personas. 3 vienen de la ciudadanía, está el presidente del GAT parroquial, está un representante de los vocales y también está un técnico ad honorem. Entonces, estas 6 personas son miembros del consejo de planificación. Pero aquí lo importante son los 3 ciudadanos que van a participar en representación, por ejemplo, de su parroquia, cogiendo este ejemplo de un GAT parroquial, ¿sí? Entonces, con estas personas nosotros debemos trabajar y debemos trabajar también con los representantes de barrios, comunas, comunidades y decirles, vean, vamos a empezar el proceso de rendición de cuentas, necesitamos la participación de los ciudadanos. Con la participación de los ciudadanos, ¿qué hacemos? Armamos un cronograma, levantamos una base de información con una base de datos de todos estos representantes y con esta información, con estos representantes, convocamos a una reunión para levantar las preguntas desde la ciudadanía, ¿sí? Esta es la primera parte y es fundamental en donde viene la participación y ahí inicia la participación de la ciudadanía. Pero para que hagan la consulta ciudadana, sí debemos garantizar que los ciudadanos tengan una copia del resumido del POA, que tengan del presupuesto participativo y también lo que ofrecieron ustedes como candidatas, como candidatos, para que conozcan los ciudadanos y le pregunten sobre esos temas, ¿sí? Para que no se nos disparen y no vengan otros temas que a lo mejor no vienen a relación. Entonces, pero también debemos habilitar estos espacios, estos mecanismos para garantizar la participación de la misma ciudadanía. Hacemos un cronograma, levantamos la información de la base de datos, que generalmente los GATS ya lo tienen hecho, y hacemos la consulta ciudadana. Esta consulta ciudadana se lo presenta al GAT, ¿sí? De manera escrita, y el GAT tiene que trabajar un informe preliminar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en base a las preguntas de la ciudadanía, y más la información que yo debo poner, porque es obligación poner el tema de la cédula presupuestaria, contratos, todo lo que viene haciendo, toda la gestión que hace el GAT, ¿sí? Yo debo presentar y hacer un informe preliminar. Una vez que que ya tengo listo este informe preliminar, vamos a saltarnos acá, ¿sí? Yo debo someterlo a una evaluación de la gestión y elaboración del informe institucional, ¿sí? Entonces, yo hago el informe preliminar como GAT y le devuelvo a la ciudadanía, por así decir, por utilizar ese término,
diciéndole, vean, ustedes me hicieron unas preguntas en base al POA, en base al PRIOT, en base al presupuesto participativo, en base al plan de de campaña que hicimos que fue inscrito en el CNE. Aquí están las respuestas y también está la información adicional de lo que es nuestro proceso de rendición de cuentas. ¿Sí? Después de eso, ya viene la deliberación pública como tal. La deliberación pública que las autoridades deben decirle a los ciudadanos, a sus mandantes, les deben contar en qué es lo que pasó, ¿no es cierto?, en base a ese informe preliminar. Y de ahí también recoger los aportes de la ciudadanía, las reflexiones, qué es lo que ellos vieron, no vieron, porque claro, si le convertimos en un monólogo, las autoridades van a decir que todo estuvo súper bien, ¿no es cierto? Pero aquí lo que necesitamos es que exista una retroalimentación con la ciudadanía y que la ciudadanía también nos haga ver qué es en dónde estamos fallando, en dónde debemos mejorar. Una vez que hacemos este evento de deliberación pública, ahí sí ya viene la cuarta fase, que es entregar el ejercicio de rendición de cuentas a al Consejo de Participación Ciudadana de manera electrónica. Nosotros en este calendario que les estaba presentando al inicio tenemos estas 4 fases. Todo esto tenía que haber arrancado desde el mes de marzo y abril, la primera parte, la parte preparatoria. En el mes de mayo ya la consulta ciudadana, responder a los ciudadanos. Y en el mes de junio, todo este mes de junio tienen las autoridades de elección popular para hacer sus eventos públicos de rendición de cuentas. Hasta el 30 de junio. Eso es importante, sí, tengamos mucho cuidado. Algunos dicen, no, yo entendí que es hasta el 31 de julio. No, lo que se puede hacer hasta el 31 de julio es, desde el 1 al 31 de julio, es subir la información de ya todo por escrito y con los links de verificación en la página web del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, eso es importantísimo, sí, que nosotros tengamos claro como autoridades o como personas de elección popular. ¿Por qué les puse esta plaqueta? Porque dice disposición transitoria única. Como estuvimos en una época electoral, generalmente la rendición de cuentas debe ser iniciando el año, enero, febrero, ya inicia el proceso de rendición de cuentas. Pero como fue una época electoral, sí, aquí se cambiaron un poco los meses. Por eso ven ustedes que todo arranca a partir del 10 de marzo, cuando se saca una resolución, que es el Consejo de Participación Ciudadana quien saca la resolución y dicen, desde aquí iniciamos el proceso. Este es el calendario, marzo, abril, mayo, junio y julio. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo. Y otra cosa que se está hablando y que nosotros sugerimos desde el Consejo de Participación Ciudadana es que los eventos de deliberación pública, de audiencia pública, sean llevados de manera telemática, un poco para garantizar el tema de la salud. Sí, vemos que el COVID es una enfermedad bastante rara. Hay personas que les afecta nada, a otros medianamente y a otros bastante grave. Sí, entonces, por eso es importantísimo y es la sugerencia del Consejo de Participación Ciudadana, es que sean de manera virtual. Y si garantizan el tema de alguna institución dice, no, es que yo quiero hacer mixto, digamos, vamos a convocar al aforo que tenemos, más hacen una transmisión virtual, ¿no es cierto? Vía Zoom, por Facebook Live, por YouTube, por Instagram o por cualquiera de las herramientas telemáticas que se la puedan utilizar. No sé si hasta este punto tenemos alguna inquietud. Doctor, una pregunta, doctor Iván. Dígame. Disculpe que esté tan preguntón. Doctor, por ejemplo, en esto de la justamente, tenemos, por ejemplo, en Pinge el Comité Pro Mejoras de San Bartolomé de Pío. Eminentemente es una institución de pero maneja fondos públicos. Pero lastimosamente ellos no hacen la rendición de cuentas como debería serlo.
Ahí, ¿cómo hacerlo? ¿Qué institución sancionaría? O ahí esa parte, doctor, sí me gustaría un poquito que profundice, ¿ya? Ya, cuando hablamos de instituciones privadas que manejan fondos públicos, nos referimos a los fondos que vienen desde el Estado. ¿Sí? Cuando el Estado Mm, inyecta fondos en las instituciones. Yo no sé am, si a la Junta de Aguas de Pincho o al ProMejoras recibe dineros del Estado. ¿Sí? Entonces ahí tienen ujú, otras características. Hay organizaciones, hay fundaciones, ¿no es cierto?, eh, que reciben fondos, digamos, de algún ministerio. Digamos, ellos deberían rendir cuentas, pero generalmente ellos lo que hacen es rendir cuentas, digamos, al MIES, ¿no? Les rinden cuentas, le dan toda la información a ellos y el MIES es la institución, el ejecutivo que hace la rendición de cuentas. Entonces, solamente, por eso yo les daba el ejemplo de la Federación Deportiva. Sí, en este caso de Tungurahua, por ujú. hablar de la provincia, ellos son una institución privada, pero casi todos los fondos son del Estado. Entonces, por ello están obligados a rendir cuentas. No sé si ahí le... Ujú. Sí, gracias, doctor. Ahí sí ya, bien claro. Iván nomás, gracias. Por Ya, favor, con ya, ya. Iván, yo Maritz. tengo una pregunta, sí, buenas tardes. Cuando hacemos la rendición de cuentas en el tema de la deliberación y que va a la ciudadanía, ¿cómo nosotros podemos garantizar el tema de la apertura a la ciudadanía para la rendición de cuentas? Por el tema del tiempo, porque a veces nos dicen que hay que hacer mesas de trabajo. Perdón, hay que hacer mesas de trabajo y luego con esas mesas de trabajo tenemos que mandar el informe al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es el mecanismo más idóneo? Y como decía Nancy, ¿cómo garantizamos desde la ciudadanía y también cuando somos servidores públicos de que este ejercicio de rendición de cuentas no se convierta en un ente cerrado? Sí, lamentablemente ese es uno de los problemas que tenemos los últimos años. Bueno, desde que se comienza a trabajar en estos problemas, perdón, en este tema de rendición de cuentas, nos vamos encontrando con estos problemas. Yo pienso que ahí es algo efectivo, ¿no es cierto? Como tú dices, cuando somos servidores públicos es, a ver, a mí me interesa, ¿no es cierto?, contarle a toda la ciudadanía qué es lo que estoy haciendo como autoridad, cogiendo el ejemplo, ¿no? No que me den contando, ¿sí? Porque me den contando, a lo mejor me dan contando a mí mal. Entonces, pero si nosotros queremos que el mensaje sea claro, si queremos que el mensaje que nosotros como autoridades de elección popular llegue directamente a nuestros mandantes, tenemos que dar apertura a cada uno de estos espacios, como tú dices, no, a las mesas de trabajo, a los espacios si son virtuales, ¿no es cierto? El tema del Zoom, el tema de correos electrónicos, el tema de poder trabajar directamente con la ciudadanía. Y como ciudadanía, recordarle a las autoridades de elección popular que es un derecho de los ciudadanos participar. Y ahí hay algo importante, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, si ustedes ven como ciudadanos, dicen, vean, este GAT no hizo el ejercicio de rendición de cuentas como ustedes están planteando, sí, queremos ponerle una queja. ¿Y dónde lo debe poner? Debe poner el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque están violentando un derecho de participación, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el Consejo y comienza a hacer una investigación alrededor de eso, ¿sí? Entonces una investigación, es decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué vamos? O sea, ¿por qué no se desarrolló? Y recabar la información necesaria, porque recordemos que este es un ejercicio de que tienen los derechos, pues, perdón, que tienen el derecho los ciudadanos de participar y de tener esta información que es pública y que debe ser de calidad. Entonces yo pienso que eso hay que recordarle también a las autoridades de elección popular, ¿sí? A las de popular, a los que están al frente de un municipio, de un GAT, ¿sí? Que si ellos no hacen el proceso de rendición de cuentas como está el reglamento, están violentando un derecho de participación ciudadana. Y violentar un derecho de participación ciudadana se puede agrandar el problema, ¿no? Como pedir la revocatoria de mandato, ese tipo de cosas de las autoridades. Y también pueden haber sanciones administrativas. Por favor, Teresa Escobar levantó la mano. Buenas noches, compañeras y doctor Iván.
Una inquietud. No me quedó muy claro en lo referente a las asambleas ciudadanas y quería saber si existe aquí en Ambato Ujú. estas asambleas ciudadanas locales. Esa era mi inquietud. Perfecto. A ver, en Ambato no hay asambleas ciudadanas conformadas por lo menos por el Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí? O respaldadas y apoyadas técnicamente. No hay, en realidad, en la provincia. En la provincia, mejor dicho, tenemos una asamblea que está en el Cantón Mocha. Les voy a contar muy brevemente una experiencia, ¿no es cierto? El Cantón Mocha, en el año 2016, si no estoy mal, los ciudadanos preocupados por cómo estaba la administración de ese municipio, se juntan algunos dirigentes barriales, algunas personas, y comienzan a ver que tienen una problemática sobre que no están resueltas de los servicios básicos, el tema de las vías, el tema del agua potable, ¿no es cierto? Y ellos dicen, bueno, nos vamos a juntar para tratar de buscar solución a este tema. Ahí es donde nos invitan a nosotros y vamos y conversamos y se forma una asamblea ciudadana. La asamblea ciudadana debe ser representativa, ¿sí? Cuando hablamos de representativa, sigo con el mismo ejemplo, esta asamblea, ellos eran representantes, eran como 30 representantes. Les dijimos, perfecto, si ustedes son representantes de de estos barrios, de estas organizaciones, necesitamos que en estas hojitas ustedes vengan trayendo el nombre, el número de cédula, el nombre, apellido, número de cédula, un contacto y la firma de cada uno de los que a ustedes le eligieron como representante del barrio. Sí, entonces cada uno vino jalado 2 hojas, 3 hojas que tenían 30, 40, 50 firmas. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que sí había una representatividad de ese representante de ese barrio, de esa organización. Y después juntamos a todos a todas las personas que eran parte de estos barrios y sumaban más de 300 personas, ¿no es cierto? Hicieron una directiva, formaron ahí un coordinador, una subcoordinadora, y esto se convirtió en una asamblea de la ciudadanía. El objetivo principal de una asamblea ciudadana, ¿sí? Local ciudadana, es que busca el trabajo en beneficio de la comunidad. No busca tumbar a alguien, no busca bajarse, perdón, los términos así, a una autoridad, sino busca hacer incidencia en la gestión de lo público, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos vigilar, hacer participación ciudadana, hacer veedurías ciudadanas, que se llama control social, exigirle rendición de cuentas? Por ejemplo, esta Asamblea Ciudadana en Mocha, lo que hizo fue, su primera acción fue pedirle una rendición de cuentas al alcalde. Eso fue en el mes de agosto, ¿sí? Entonces, el alcalde se vio obligado a hacer su rendición de cuentas, pero que le exigió esta Asamblea Ciudadana. Fuera ya del tiempo, porque ya había pasado el proceso regular, digamos, que convoca el Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí? Entonces, le obligaron a hacer una rendición de cuentas. Pero la gente no quedó contenta con la rendición de cuentas que les dio el alcalde de esa época. Entonces dijeron, perfecto, vamos a hacer uso de los mecanismos de veeduría, perdón, sí, de veeduría ciudadana. Y le hicieron una veeduría ciudadana a uno de los temas que ellos veían muy importante poderlo hacer, ¿sí? Que era una planta de balanceados que había ahí. Y de la misma forma, la misma Asamblea Ciudadana comenzó a trabajar en el presupuesto participativo, ¿sí? Entonces, porque ellos decían, nosotros queremos hacerle trabajar a la autoridad. Ese era su objetivo. Y mejorar, ¿sí? Las condiciones que eran para su parroquia, perdón, para su cantón. ¿Sí? Entonces, en el presupuesto participativo se topan con que hay un tema muy importantísimo que mínimo el 10% de un GAT debe estar destinado para grupos de atención prioritaria. ¿Sí? En el presupuesto participativo. Ese GAT creo que daba el 7. O sea, con eso ya era suficiente para pedir revocatoria del mandato. O sea, porque estaba incumpliendo la ley que dice. Sí, que es mínimo el 10% para los presupuestos participativos. Pero los ciudadanos dijeron, no, a ver, este año suba, póngale por lo menos el 10% para los grupos de atención prioritaria. ¿Sí? Y después este mismo grupo, ¿sí? Utilizó la silla vacía, que es un mecanismo de participación ciudadana. ¿Para qué? Para garantizar que lo que pedían en el presupuesto participativo quede en ordenanza municipal en primera y en segunda instancia. Uno de los logros muy importantes, ¿cuál fue? ¿Sí? Los ciudadanos de la Asamblea Ciudadana, valga la redundancia, bajaron, por así decir, de Mocha al centro de Ambato y conversaron con el prefecto de esa época.
sí, con el ingeniero Naranjo. Dijeron, vean, no tenemos agua potable, ¿cómo nos puede ayudar usted? Y él dijo, yo tengo aquí 220,000 más o menos, picos por ahí, de dólares, que es para los proyectos de agua potable en los cantones y también en las parroquias. Pero el alcalde de ustedes no ha venido. Así que la asamblea, los ciudadanos fueron el nexo entre el alcalde y la prefectura para poder llegar a un convenio. Sí, para poder firmar el convenio, para que ponga la contraparte del municipio, el dinero que tenía listo el gobierno provincial, y ahí comenzó y arrancó el tema del agua potable para Mocha, que es lo que ahora ya están un poco ya en ejecución. Entonces, imagínense el poder que puede tener una asamblea ciudadana bien encaminada, ¿sí? Organizar a la gente, capacitar a la gente, buscar los mecanismos de participación adecuados, los mecanismos de control, ¿sí? Para poder ejercer estos derechos de participación ciudadana. Si nosotros como autoridades lo vemos como una oportunidad, ¿sí? A una asamblea ciudadana, es eso, ¿sí? Para poder trabajar directamente con los ciudadanos y contarle a los ciudadanos cuando hago una rendición de cuentas directamente qué estoy haciendo y que ellos me digan, vea, sus técnicos le han contado mal porque el empedrado que usted nos dice en esta rendición de cuentas, que es de 1 kilómetro con bordillos y con aceras, le queremos decir que solamente se hicieron el empedrado y bordillos, le falta veredas, ¿no es cierto? Entonces, pero es directamente con los ciudadanos con los que debemos conversar. Y como le decías, como en la mayoría, por lo menos en Tungurahua, tenemos solamente una asamblea en Mocha y una nuevita que que estamos trabajando en Picaigua, sí que justo estábamos con el equipo en el tema de la socialización de los estatutos, ¿sí? Son las dos únicas asambleas que existen. Entonces, en Ambato alguna vez alguien quiso hacer una asamblea y cuando le dijimos, a ver, si son representantes de 500 personas, por lo menos traigan 100 firmas. Sí, entonces no trajeron más que las 5 firmas de ellos mismos. Y al final su objetivo que era tumbar al alcalde de esa época en Ambato. No era sumar, no era exigir hacer incidencia en la gestión de lo público, sino era otros temas, ¿no? Que se pueden dar porque fui el candidato opositor que perdió y estoy buscándole la quinta pata a todo esto. Por eso decíamos que lo importante en el ejercicio de rendición de cuentas son las asambleas ciudadanas. Pero si no hay la asamblea ciudadana, que les di muy brevemente un ejemplo, ¿sí? De cómo se conformó y qué hace. Si no hay una asamblea ciudadana, entonces tenemos a los representantes de los consejos de planificación. Y en el consejo de planificación, cogiendo el ejemplo de una junta parroquial, son 3 ciudadanos. Y los 3 ciudadanos son representantes no del su barrio, sino de toda la parroquia. Y por eso es que se dice, a ver, si no hay asamblea, vamos a trabajar con los miembros del consejo de planificación, que son los 3 ciudadanos. Perdón, y si se juntan barrios, representantes de barrios, mejor, ¿sí? Para poder trabajar con ellos. Ahora, ¿qué pasa yo como autoridad de elección popular? Yo soy concejala, digamos, ¿no? Soy vocal de la junta parroquial. ¿Yo desde dónde empiezo a hacer mi rendición de cuentas? Desde el informe preliminar, ¿sí? Desde el informe preliminar, perdón, voy a regresar por acá, creo que está, ¿sí? En mi informe preliminar, entre mayo, ¿no es cierto? Yo puedo decir, a ver, yo subo, pongamos, mi rendición de cuentas va a ser el 20 de junio, digamos, tomando una fecha así al azar. Yo por lo menos 15 días antes, bueno, nosotros les decimos que 15 días, en realidad tienen 8 días, ¿no? Y aquí entre nosotros, pero tienen 15 días, nosotros les decimos, para que no se achiqui, pues sí, para que no dejen al último, ¿no? Entonces, 15 días antes, yo debo presentar mi informe preliminar. Si tengo mi página web, lo presento en mi página web. Si tengo un Facebook, lo presento en mi Facebook, o en mi Twitter, en mi Instagram, en lo que tengan de redes sociales, en mi Blogspot, en donde ustedes tengan. Ustedes presentan su informe preliminar. Yo, digamos, usted es concejal y dice, yo en mi periodo del año anterior hice fiscal, lo que les compete a ustedes básicamente, ¿no? Entonces hice fiscalización, propuse una normativa, entonces todo eso yo pongo en un informe preliminar. Y les digo a los ciudadanos, vean, pongo a disposición de ustedes mi informe preliminar. Sí, y con los links de verificación. Esto quiere decir que si yo digo que propuse una normativa en mi municipio, yo pongo el link en donde está la normativa borrador. Y si ya pasó primera, si pasó segunda o está a punto de ser,
Eso yo describo y pongo el link y les cuento a la gente y diga, interesante esa normativa que está proponiendo esa ordenanza municipal. Doy clic y me puedo descargar y ver cuál es la ordenanza que está proponiendo la compañera concejal o la compañera vocal. En el caso de ellos es una resolución, ¿no es cierto? Entonces, y ahí tener la retroalimentación de la ciudadanía. Primer paso, presentar mi informe preliminar de manera digital. Invitar a la ciudadanía que revise y que den los aportes. Ahí recibí los aportes, ¿no es cierto? Si dice, bueno, voy a crearme un correo electrónico o que me pongan ahí mismo en el Facebook, ¿no? ¿Cuáles son, que me escriban sus retroalimentaciones? Su retroalimentación, perdón, ¿sí? Y después que tengo esa información, perfecto. Yo también ya convoco a la par que para el 20 de junio, para el 30 de junio, ¿no es cierto? Voy a hacer mi rendición de cuentas. Y le invito a la ciudadanía, ¿sí? Y porque quiero garantizar el tema de la bioseguridad, el tema de no aglomerar a la gente, lo voy a hacer por Zoom, ¿sí? Yo como concejala digo, perfecto, voy a hacer por Zoom, pero voy a dejar abierto la posibilidad, ¿no es cierto?, que se registren como esta sesión que me parece muy interesante, donde pongo mi nombre, apellido, número de teléfono, correo electrónico, ¿sí? Y yo ya tengo esa base de datos para mí como autoridad, como concejal, y les comienzo a conversar, ¿sí? Pero aquí la idea también es que no solamente sea el monólogo, como les decía anteriormente, esto ya estamos hablando de la fase de junio. Recordemos que solamente tenemos del 1 al 30 de junio para hacer esta parte, que es la audiencia o deliberación pública, ¿sí? Entonces yo le invito a la ciudadanía y participamos en un Zoom, y eso lo transmitimos vía Facebook Live. Y dicen, no, no tengo toda esa tecnología, esa infraestructura, ya cuesta, ¿no es cierto? Me voy a confundir, algo vaya a pasar, voy a hacer un Facebook Live, ¿no es cierto? Armo mi Facebook Live, transmito, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, voy a ver si invito a unas 10 personas de líderes de la comunidad para hacer algo mixto, ¿no es cierto? Pero o sea, yo personalmente, y dado que viví esa experiencia del COVID, que es horrible, virtual, ¿sí? Virtual. Entonces hacemos un Facebook Live y hacemos que ojalá pueda existir una interacción con la ciudadanía. Es bastante difícil, por supuesto que es difícil. Que la gente pueda participar, que pueda ponerte un comentario, ¿sí? Entonces, que te pueda decir, vea, está chévere la ordenanza municipal que usted ha propuesto como concejala, pero sería bueno también trabajar en este otro tema, o sería aumentar esto, ¿no es cierto? Entonces, poder tener esta retroalimentación de la ciudadanía. Una vez que en su evento de deliberación pública tiene esta retroalimentación, la participación de los ciudadanos, usted ya estaría cumpliendo, casi tiene el 95% o el 99% hecho la rendición de cuentas. Ese 1%, por así decirlo, es subir esa información a la página web del Consejo de Participación Ciudadana. Usted puede hacer un evento muy bonito por Zoom, transmitir y todo, y tener todo eso. Pero si usted no sube a la página web del Consejo de Participación Ciudadana, usted no está cumpliendo la rendición de cuentas. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, después les cuento qué pasa, qué hacemos nosotros en esos casos, ¿no? Entonces, aquí lo importante son ir cumpliendo estas fases. Ustedes como concejales, como vocales de la Junta Parroquial, como prefectas o viceprefectas, o como asambleístas, ¿no? Es lo que toca hacer en el ejercicio del tema de rendición de cuentas. Entonces, aquí hay otro tema importantísimo, ¿sí? Acá ustedes tienen que bajarse desde la página web del Consejo de Participación Ciudadana un link. Y es del Consejo de Participación Ciudadana tienen que bajarse una hoja Excel, ¿sí? Que es una matriz. Esa matriz, yo digo, es como un borrador que ustedes tienen, ¿no? Ese es un borrador en donde eso les sirve para ustedes llenando. Si se equivocó, puede borrar, obviamente, porque es borrador. Si usted dice, yo propuse esta normativa, y acá le van a preguntar cuál es el link para verificar. Usted debe poner el link que es, ¿sí? Si usted dice, yo no tengo página web, bueno, tengo un Facebook, ya, yo le puse en el Facebook en una carpeta. Me hago lío con el Facebook, perfecto. Ábrase un repositorio, creo que le llaman digital, en Google algo, ¿sí? Y pueden ir cargando en esas carpetas digitales, ¿sí? Y usted saque el link de la página web, del Facebook,
o de estas carpetas, de estas nubes, y pone el link ahí. Aquí lo importante, ojo compañeras, es que si yo soy ciudadano, digo, perfecto, la compañera concejal, la señora concejal ha puesto que ha hecho una normativa y está el link. Yo ciudadano voy, doy clic en el link me tiene que llevar directamente a lo que me dice que tiene. ¿Sí? Si yo no encuentro, si a mí me manda ese link a otra cosa, me manda al Facebook y una foto del paseo ahí de una parrillada, yo puedo poner una queja y decir, no está cumpliendo el ejercicio ciudadano de rendir cuentas, ¿sí? Y darnos una información veraz. Entonces, por eso, ojo, compañeros. O sea, eso reiterábamos finales del año anterior, cuando fue la rendición de cuentas súper atrasada del 2019. Crecen un perfil de Facebook, crecen, o sea, esos son gratuitos, háganse en Google, crecen estas cuentas, estos drives, ¿no es cierto? Entonces, que tranquilamente viendo tutoriales de YouTube, yo puedo crear, yo puedo conocer qué es cómo crear estos depósitos virtuales para poder subir la información y después no tener ningún problema. Imagínense, si yo tuviera, ustedes, mejor dicho, tienen un perfil como autoridades de elección popular, donde le van a ir contando, ¿no es cierto?, a los ciudadanos por fotos de las reuniones, de las propuestas que ustedes tienen, ¿sí? Y eso después les va sirviendo, sí, cojo y pego, cojo y pego, cojo y pego, y no tengo ningún problema en el tema para rendir cuentas. ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? ¿Estamos todos claros? ¿Sobre qué debo rendir cuentas? ¿Sí? Esto es importante también. Ustedes como autoridades, antes de ser autoridades de elección popular, ustedes hicieron una oferta de campaña. Y esa oferta y ese plan de trabajo ustedes lo pusieron en el CNE. ¿Sí? Ahora tienen que buscar la forma de cómo cumplir esa oferta de campaña. ¿Sí? Por eso es importantísimo que ustedes deben saber a qué autoridad se están postulando y qué es lo que tienen que ofrecer, ¿no? Y alguna vez en la campaña anterior yo veía un candidato alcalde de X cantón que ofrecía un hospital, ¿sí? Y le oí en vivo, o sea, no me contaron, yo le vi, le oí, y me acerqué y le dije, usted no puede ofrecer eso. Y dijo, y ganó, ¿no? Entonces, claro, después dice, no es un hospital, va a ser un subcentro. Entonces, porque no es competencia directa de un cargo, ¿cierto? O cuando alguien de concejal dice, yo voy a hacer obras, recordemos que no hacen obras. Los concejales fiscalizan, igual que los vocales, fiscalizan y, ¿qué más? Proponen normativas, ¿no es cierto? Proponen normativas, fiscalizan, hacen gestión, pero no hacen obras. Entonces, por eso es muy importante, ¿sí? Y eso también como ciudadanos debemos saber para que después, cuando viene algún candidato que nos ofrece algo que no va a cumplir, decir, no está mal, señor, ¿no es cierto? El plan estratégico, bueno, esto es ya parte de la institución, el POA, el PAP, los programas y proyectos, ¿sí? Pero en el caso de ustedes como autoridades de elección popular ya saben lo que deben rendir cuentas, lo que fiscalizan y lo que proponen como normativas y la gestión que ustedes hacen en sus diferentes comisiones, ¿sí? Bueno, acá estamos hablando más del tema institucional, el tema del presupuesto participativo institucional, lo que ejecutaron, el tema de contratación, el tema de balances y cumplimientos de obligaciones, adquisición y enajenación de bienes. Eso es lo que hacen en el caso si fueran presidentas de una junta parroquial, ¿sí? Y todo el proceso con la ciudadanía, todo eso, lo hacen como institución. Como autoridades de elección popular, no, ¿sí? Eso también debemos aclarar, porque a veces dicen, y ahora yo no hice con la ciudadanía esa parte. ¿Sí? No, ustedes hacen desde la parte del informe preliminar, donde invitan y le dicen a los ciudadanos, vean, aquí está mi informe preliminar. Por favor, revisen, lean, y si tienen aportes, quejas, ¿sí? Porque de todo hay, entonces es bienvenido ese tema, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de estos temas, ¿no es cierto?, de rendición de cuentas, estamos hablando de transparencia, de transparentar lo que nosotros hacemos como autoridades. La importancia, yo les decía en un primer momento, ¿qué es mejor? Yo contarle a mis votantes
Sí, a mis mandantes, ¿qué es lo que estoy haciendo? O que me den contando otros y mal, aumentado o quitado información. ¿Sí? ¿Qué es mejor? ¿Cómo estoy en contacto yo con mis mandantes? Esta herramienta, que no lo vean como obligatorio, sino como un ejercicio de transparentar la información. Y decir, vean ciudadanos, vean compañeros, ustedes pusieron el voto por mí, yo estoy haciendo esto. Esto me da la ley, esto es lo que, según la ley, esto es a donde yo llego, es lo que hago y un poco más allá, ¿no es cierto? Como vos la hierún al infinito y más allá también. Sí, porque también hay gestión que ustedes hacen. Gestión que ustedes pueden, por el tema, no sé, de las comisiones que puedan estar, ¿no es cierto? De planificación, de presupuestos, de fiscalización, atención de grupos prioritarios, ¿sí? Toda la gestión que ustedes puedan desarrollar, ¿sí? Pero también, y lo más importante ahí, ¿no es cierto? Son las funciones que ustedes tienen como, como autoridades, que es fiscalizar y presentar normativas de, como decía, en el caso de los municipios son ordenanzas municipales y en el caso de, de las juntas parroquiales o GATS parroquiales son resoluciones que deben presentar. Y también tenemos mecanismos. Qué bueno que sería, eso es lo que consultaba doña Teresa, promover el ejercicio de la unión de la ciudadanía, ¿sí? Dicen, bueno, yo soy autoridad o soy parte de una organización, me gustaría tener una escuela de formación ciudadana, ¿sí? Aquí les mando una cuña que también hacemos escuelas de formación ciudadana como Consejo de Participación Ciudadana, y ahí sí nos pasamos hablando que es una silla vacía, que es una veeduría ciudadana, un observatorio ciudadano, que es un cabildo popular, que es una audiencia pública, ¿sí? Que cómo se hace la rendición de cuentas y todos los deberes y derechos que tenemos en la participación ciudadana. Y que la gente esté informada y ven a la gente a estos espacios como una oportunidad con los ciudadanos. ¿Sí? Muchas veces las autoridades dicen, y es lamentable porque me han dicho personalmente, vean, consejos de participación ciudadana, no le cuenten a la gente que tienen derechos, porque ya me están exigiendo de más. Entonces, y fíjese, y eso es real, o sea, había un alcalde que no le gustaba la participación ciudadana. Me he encontrado con varios concejales, perdón, con varios presidentes de juntas parroquiales que nos piden que no hagamos escuelas de formación ciudadana porque la gente se está enterando que tiene derechos y que los puede exigir. Entonces, en el presupuesto participativo, en la rendición de cuentas, que son importantísimos. Imagínense si nosotros, si estamos al frente de una institución, somos administradores de esta cosa pública llamada GAP, ¿sí? Importantísimo planificar con los ciudadanos. Importantísimo ejecutar esa planificación con los ciudadanos. Que me hagan control social, bienvenido. Que hagan una veeduría ciudadana, bienvenido. Perdón. Disculparán que esté haciendo salud solito aquí, pero necesito hacer algunas pausas y tomar agua porque después del COVID ha sido jodido otra vez. Y ¿qué parte me quedé? A ver quién estaba atento que me haga acuerdo, que ya me olvidé. ¿Qué estaba diciendo? Que hay varios, había un municipio que no le gustaba que la gente se vaya enterando del tema de la participación ciudadana y que les había reclamado a ustedes porque la ciudadanía se iba empoderando en sus derechos. ¿Por qué le están indicando todo eso? Claro. Sí, y más adelante algo más estaba diciendo. Después de ello, 1000 perdones. Está la Escuela de Formación Ciudadana. Estaba haciéndole propaganda de la Escuela de Formación Ciudadana de la delegación de Teto, en Uragua. Sí, entonces, lo que les decía es, si nosotros como autoridades vemos la posibilidad de que la gente se organice, aprenda, le podemos ver como un aliado, y un aliado muy importante. Y ese es el ejercicio de la democracia participativa que yo les estaba diciendo. Que puedan hacer uso, ¿sí?, de los mecanismos que existen. Yo les cuento, la mayoría de GATS parroquiales, la mayoría, no tiene el sistema de participación ciudadana, no tiene regulado cómo utilizar la silla vacía. Hay municipios que tampoco tienen regulado cómo utilizar la silla vacía.
Y eso ustedes que están al frente de instituciones, de estas instituciones, motiven, promuevan que se regule eso, ¿sí? La regulación es media rara, es medio complicado, pero a veces es necesario también, ¿sí? Porque la gente cuando quiere utilizar, por ejemplo, la silla vacía, hay un vacío legal en algunas instituciones porque no tienen regulado eso. Y la ley, y mandan la Constitución, mandan la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que no les pueden negar este ejercicio de participación ciudadana cuando piden el uso de la silla vacía. Y cuando piden el uso de la silla vacía se encuentran con ese problema que los ciudadanos, y ahora nosotros, ¿cómo les hacemos participar a los ciudadanos? Desde el GAT, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden, motiven, digan, vean compañeros, no tenemos regulado esto, no tenemos regulado cómo hacer la rendición de cuentas de la institución, no tenemos regulado cómo utilizar la silla vacía, ¿sí? No tenemos regulado cómo hacer un cabildo en el caso de los municipios. Hagamos el sistema de participación ciudadana, ¿sí? Hagamos la ordenanza. Y para eso tenemos al Consejo de Participación Ciudadana. Hay unos borradores que se han ido trabajando durante años, ¿sí? Entonces, que se pueden utilizar y que se pueden crear esto. Y como digo, verle y pensarlo, ¿sí? Al ciudadano como un aliado. Hay algunas personas que dicen, vean, pucha, pero es que el que perdió las elecciones y en mi contra, está en mi contra, ¿no? Entonces me quiere poner la patita para que me equivoque. Entonces, pero busquemos, ahí están los ciudadanos, son los aliados naturales que nosotros tenemos. Y lo que se hablaba algo muy importante que es el tema de la transparencia. Si nosotros, vocales, decimos, vean, si yo soy autoridad o no autoridad, yo puedo pedir la conformación de una veeduría ciudadana. Claro que pueden pedir como autoridad, ¿sí? El mismo alcalde puede pedir una veeduría para una obra de alguna infraestructura que voy a hacer. Puedo. Soy concejal, ¿puedo pedir? Claro que puede pedir también, ¿sí? Los ciudadanos que no son autoridades pueden pedir, por supuesto que sí. Pueden pedir la conformación de una veeduría ciudadana. Y nosotros ahí estamos transparentando la información desde nuestro hogar, desde nuestras instituciones. Decimos, vengan, perfecto, vengan, ciudadanos, conozcan, aquí está el proyecto, aquí está quién fue contratado, quién fue, cómo fueron los TDR, cuál es el tiempo y todo eso. Levantó la mano la compañera Teresa. Perdón, ya no le veo el nombre, solo le veo la mano. Por favor. Tranquilo. Buenas noches, doctor. Les saluda Doris Aguilar. Soy coordinadora de la Cámara de Barrios de Ambato. Mi consulta y mi pregunta es, ¿en la ciudad pueden existir las veedurías ciudadanas? Me gustaría que nos hable un poquito más ¿quién respalda esas veedurías ciudadanas y ante qué organismo podemos sustentar esa veeduría y esa veeduría tener cierto grado de institucionalidad o de legalidad? ¿Aquí en Ambato usted conoce veedurías ciudadanas, doctor? Sí. Sí tenemos veedurías. Justamente, a ver, el primer respaldo que nosotros tenemos como ciudadanos es la Constitución de la República del Ecuador, que nos dice que somos los primeros que podemos hacer y que debemos hacer control social. La institución que da todo el apoyo técnico, sí, y por cual se crean, es el Consejo de Participación Ciudadana, que es la institución de la cual yo vengo en estos momentos, ¿no es cierto? ¿Quiénes pueden pedir la conformación de una veeduría ciudadana? Son los ciudadanos y también son las autoridades, ¿sí? Esas son las personas que pueden pedir, ¿sí? Yo ciudadano, usted digamos, ustedes representantes de la Cámara de Barrios dicen, vean, acá hay una obra que quieren hacer o que van a hacer, usted puede pedir la conformación de una veeduría ciudadana por medio de un oficio. Usted dice, conversamos previamente, ¿no es cierto?, para ver el objeto de la veeduría. Usted dice, perfecto, nos ingresa el oficio y nosotros hacemos, el Consejo de Participación Ciudadana es la que se encarga de hacer la convocatoria, ¿sí? Se hace la convocatoria, les capacita a los veedores ciudadanos y también es la institución la que
les presenta, digamos así, a las autoridades, dicen, van, este es el equipo veedor que va a vigilar tal obra, tal contratación de personal, lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Y también hay la otra opción que son las autoridades que piden el tema de la conformación de una veeduría. Generalmente ellos nos piden, porque les toca pedir por ley, el tema de los registradores de la propiedad, que estamos ahorita haciendo toda una campaña para crear estas veedurías. ¿Sí? Porque ya tienen que ir renovando los registradores de la propiedad. Ahí el municipio, por medio del alcalde, pide la conformación de la veeduría ciudadana. Se conforma la veeduría ciudadana y tiene que ir trabajando de la mano con estas instituciones. Ahí los ciudadanos. ¿Qué personas pueden participar en estas veedurías? Cualquier persona, ¿sí? Claro, hay algunas reglas, ¿no es cierto?, que nosotros debemos ir cumpliendo, como por ejemplo, no deber 2 pensiones alimenticias, ¿sí? Como por ejemplo, o no tener relación de dependencia o conflicto de intereses con la institución a la que se le va a observar. Un ejemplo de veeduría que ahorita está trabajando, ¿sí? Digamos, de manera activa, por así decirlo, activamente, es la veeduría que nos pidió la Policía Nacional. Por ejemplo, la Policía Nacional, ellos todos los años tienen que firmar un contrato con mecánicas para poder hacer estos contratos correctivos y preventivos de todo su parque automotor. Sí, de todos los motos, camionetas, carros, patrulleros, todo eso. ¿Sí? Ellos nos piden, y esa es una veeduría que está activa, ¿sí? Porque hay movimiento desde la institución también. Entonces, ellos, claro, ya tenían presupuestado, tenían los tiempos y comenzó a generarse. Justo el día de ayer o antes de ayer era la apertura de los sobres de una de los procesos, porque eran como 3 procesos, en donde ya tenían que convalidar y ahí están presentes los veedores ciudadanos. ¿Sí? Entonces es una veeduría activa. Tenemos otro tipo de veedurías que están en estado pasivo, por así decirlo, como es el tema de los registradores de la propiedad, en donde lamentablemente ahí es todo un problema que tenemos al GAT municipal, tenemos a la DINARDAV, pero la DINARDAV entró en un proceso, no sé, de cambio de normativas, todo eso, y que ha tenido detenido totalmente a las veedurías. Entonces, le estoy dando 2 ejemplos, ¿no? De qué es lo que ha pasado con las veedurías y que son muy activas. Y hay un ejemplo que siempre me gusta contar. Hace años atrás hicimos una veeduría en la empresa eléctrica, si no estoy mal, ¿no? Ah, no, de la misma policía, cojamos, ¿no? Porque la policía no es que hacía las veedurías así por así, sino fue por una conversación que tuvimos o que mantuve en esa época con un coronel, con un comandante súper apertura. Eso fue hace unos 4 años, más o menos, 4 o 5 años atrás, en donde el comandante dijo, vea, ¿cómo es esto de las veedurías? Así me la pregunta. Le conté todo y me dice, vea, sabe que nos toca contratar y yo estoy nuevo aquí, yo no conozco a nadie, quisiera tener este respaldo de la ciudadanía. Y se armó la veeduría, ¿no? Y en el proceso los veedores también muy perspicaces, ¿cómo se llama? Muy entregados a su veeduría, por así decirlo, ellos dijeron, se dan cuenta, ¿no es cierto?, que había una persona dentro del equipo de la policía que le pregunta y le dice, y disculpe, ¿y usted qué es? No, yo soy abogado. Ah, perfecto. ¿Y usted trabaja en la policía? No. Pero ¿por qué está aquí? Es que yo colaboro. Pero esta persona era el que manejaba el sistema, era el que subía los TDR y era parte del equipo calificador, ¿no? Bastante raro. Los veedores nos piden hacer una reunión con el comandante, hacemos la reunión con el comandante y le cuentan al comandante, vea, esto encontramos. El comandante dice, bueno, le dio de baja el proceso y les dijo, cambió a la gente que estaban haciendo todo este proceso administrativo y comenzó de nuevo, ¿sí? Y claro, sorpresa, ya no ganó la misma empresa que ganaba los últimos 3, 4 años que estaba ganando, ¿no? Entonces, esas son cosas positivas, digamos, de lo que tiene que ver con las veedurías, cuando son bien llevadas, ¿no? O sea, cuando hay estos efectos interesantísimos, ¿sí? Desde la misma ciudadanía, que siempre quiere trabajar, que siempre quiere hacer bien las cosas, ¿sí? Entonces, ese es el efecto que se puede tener con una veeduría ciudadana.
Esos son ejemplos. Así que si usted está interesada, por ejemplo, unos ciudadanos pidieron la conformación de una veeduría por el tema del intercambiador en Izamba, ¿sí? Ya se hizo la primera convocatoria, no hubieron inscritos, y hoy, mañana iniciamos la segunda convocatoria, ¿sí? Si no hay inscritos en la segunda convocatoria, porque mínimo deben ser 3, esa veeduría ya no se abre, ¿sí? Eso también es otra de las reglas, ¿no? Entonces debe haber mínimo 3 personas que sean miembros, o que se inscriban y sean miembros de la veeduría, y que se mantengan en la veeduría, porque si una de las 3 personas se retira, esa veeduría se cierra automáticamente. Eso es. Gracias, doctor. Me interesa el tema, ¿por qué? Porque dentro de nuestra institución tenemos 112, y aumentaron 2 más, líderes barriales. Entonces, a mí me gustaría poder compartirle los conocimientos que usted hoy día nos facilita con el propósito de que ellos puedan participar y justamente hacerle eco a sus vecinos y decirle que se puede conformar las veedurías de los proyectos que se están planteando, porque lamentablemente, les soy muy sincera, la Secretaría de Participación Ciudadana de la Municipalidad tiene cierta restricción, a lo mejor recelo trabajar con nuestra institución, y es un poco complicado llegar a la municipalidad. Para nosotros esta administración ha resultado así. A lo mejor yo también me equivoco, no soy dueña de la palabra ni la única, ¿no? Pero me interesa mucho poderles compartir a los compañeros esta parte de las veedurías con el propósito de que ellos se sientan también conformes de lo que van viendo del proceso de ejecución de obras y puedan, pues, no decir, si vimos y testificar de que fue en realidad un evento bien hecho. Esa era la situación por la que le pedía que haya un poquito más de información. Gracias, doctor Altamirano. No, mejor, muchísimas gracias por la pregunta. A ver, ahí lo que podríamos hacer, sí, es esta, a ver. Y como les decía, yo le estaba ofertando una escuela de formación ciudadana, aprovechando con el perdón de las organizadoras. Sí, ahí, bueno, ahí con Maritza pueden hablar, le pasan el contacto y después hacemos una escuela conjunta por ahí, ¿no? Que siempre nos cae bien, que nos cae perfecto hacer escuelas de formación, porque es lo que nos interesa, que las personas conozcan sus derechos de participación ciudadana, conozcan los ejercicios, ¿sí? Y los exijan, ¿sí? Con Maritza nos conocemos ya varios años, con varios de ustedes también, y Maritza también ha estado ahí ha estado en la lucha, ¿no es cierto? Pidiendo el uso de la silla vacía, no le quieren dar, le ponen cortapisas, le ponen peros, y después vienen otros que se creen que saben todo y comienzan un poco a violentar los derechos de participación ciudadana. Y nuestro ejercicio es que la gente conozca y los exija estos derechos de participación ciudadana, que son muy importantes, ¿sí? Entonces, por medio de Maritza podemos hacer un tallercito, una socialización sobre lo que estamos hablando ahora, que la socialización es igual, es algo corto como esto, ¿no es cierto? Y si les interesa después podemos hacer la Escuela de Formación Ciudadana en temas de mecanismos de participación ciudadana, control social y los derechos de participación, ¿sí? Y que tranquilamente lo podríamos hacer. O sea, eso es bienvenido. Y ustedes dicen, no, solamente, como ya la escuchamos hablar, usted que habla bastante, solamente queremos un tallercito en pastillas y sí, para mis asociados, agremiados o los 102 representantes de los barrios. Sí, encantado, doña Doris, no hay ningún problema. Catherine levantó la mano. Buenas noches, doctor y compañeras. Por hacerle una consulta. Dígame. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Doctor, para formar, ¿se podría formar una escuela de formación de participación ciudadana dentro de una parroquia? Claro. Todos estamos así, sí, no hay ningún problema, es bienvenido, lo podemos hacer, ¿sí? ¿Y cuáles serían los requisitos o los parámetros para formar esa escuela o tener conocimiento sobre el tema de participación ciudadana? Sencillito, nos ponemos de acuerdo y ya, no hay ningún problema. Ponemos un horario
nos ponemos de acuerdo. Usted dice, "Ve, aquí tenemos unas 30 personas, hacemos una inscripción previa". Como mínimo, ¿cuántas personas necesitaríamos? Verá, nosotros pedimos 30 para que acaben 25, porque ese es un problema eso, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces, em, eso, no hay ningún problema. Por medio de Maritza lo pueden, ella les puede compartir mi contacto. Bueno, es yo respetando el espacio en donde estamos, ¿no? Más que todo por eso. ¿Ya? Sí, entonces con Maritza se pueden poner en contacto para que ella les comparta y podríamos ir conversando. Ustedes conversamos vía telefónica, quedamos de acuerdo, igual lo estamos haciendo de manera vía Zoom. Un poco ahí para refrescar antes de ir para continuar o previo a ir terminando, sí, les quería compartir un videito que es muy corto, tiene 3 minutos. Yo no sé si les pongo abajo un saludo a la compañera Mónica Vanegas Cerillo, que tuve la oportunidad de conocerle cuando fue vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando también estaba ingresando yo. Les puse el link de un video en YouTube, por favor, no sé si lo pueden pinchar y pueden ver sobre el tema de transparencia, un poco para ir refrescando y para continuar el diálogo. En el chat del Zoom le puse ese link del YouTube. A ver si les puse bien. Ah, ya, sí. Por favor, para que lo pinchen y lo puedan ver. Y podemos ir reflexionando alrededor de eso. Cuando ya terminen de ver, solamente decimos ya y para ir reflexionando alrededor de eso.
Bueno, creo que ya pasaron los 3 minutos, más o menos. Listo, mi Doris Aguilar. ¿Qué le pareció Doris Aguilar? Perdón. ¿Qué le pareció Doris Aguilar? ¿Qué podemos reflexionar alrededor de eso? Sí, yo considero de que esto es lo que busca el ciudadano. Nosotros vamos trabajando, personalmente yo 5 años, mi compañero Rigoberto va como 15 en lo que es la Cámara de Barrios. Y es lo que todo el tiempo están reclamando los compañeros agremiados de nosotros, buscar justo de que sus dineros, que sus impuestos sean administrados de forma correcta, porque no está lejos de que muchas de las personas elegidas por el mismo pueblo consideran de que son autoridad, más no administradores de nuestros dineros. Entonces, es ahí donde que el interés del ciudadano es justo de que lo que yo estoy generando en conglomerado, aportando, pues sea que esté bien utilizado y dé la satisfacción que el ciudadano busca y que se hagan las obras necesarias en el lugar que cada quien habita, ¿no? Entonces, es realmente importante de que el ciudadano esté informado, de que él sepa de que tiene derechos y que puede reclamar frente a los dignatarios que elegimos nosotros mismos. Muchísimas gracias. Catherine, no sé si no bajó la mano o alzó otra vez. Lenny Pérez, por favor. Muy buenas noches con todos. Bueno, sí, estaba viendo el video precisamente hablando de las veedurías ciudadanas. Yo conformo parte de una veeduría ciudadana, precisamente del MSP, de lo que estábamos hablando, del video que se estaba proyectando. Yo lo que les puedo decir desde mi parte, como secretaria del Comité de Salud de Baños, es que muchas veces las veedurías ciudadanas no son escuchadas, no son tomadas en cuenta. Yo veo ahí y me gustó ver esa parte de que como veedores ciudadanos las personas cogen, ingresan a una farmacia. Aquí tú no puedes ingresar a una farmacia. Aquí tú sabes que el medicamento no existe, porque te acercas donde el director de la institución y te dicen, claro, mira, sí, efectivamente, nos hace falta esto, nos hace falta lo otro. ¿Por qué? Porque las personas ya nos dan las quejas y nos dicen, las personas vulnerables, ¿sabe qué? Es que no hay losartán, es que no hay esto, es que yo tomo algún medicamento para el azúcar y para la diabetes y lamentablemente no hay. Pero no nos dejan hacer esa inspección que yo veo que ellos hacen. Es más, nosotros para poder ingresar, claro, se pide permiso a la autoridad, que en este caso sería el director del hospital. Pero muchas veces, y lo digo porque ha pasado aquí en el cantón, no se lo hace porque la misma autoridad impide que se haga el proceso como realmente es. Y nosotros tenemos hasta un manual de participación ciudadana. Y cuando pedimos que se hagan los correctivos necesarios, las mismas personas que supuestamente nos entregan el manual nos dicen, ustedes no están para ejercer un poder alterno, sino simplemente para verificar que lo que se haga está correcto. Pero ¿cómo verificas que lo que se haga está correcto y pones tu punto de vista en consideración si no te lo dejan hacer? Y cuando lo haces, te dicen que tú estás mal, que lo que estás haciendo está incorrecto. Y lo peor es que no es que uno se lo coge y se lo dice a la comunidad, no. Uno se coge, se reúne con las personas, en este caso los directores distritales, los jefes de mesa técnica, las personas que son responsables de los procesos. Y te dicen, no,
es que tú estás queriendo cogobernar con nosotros, y no es cogobierno, es veeduría ciudadana. Y eso es lo que nosotros siempre tratamos de decir, es veeduría ciudadana. Y parte de nuestra veeduría es decirles no lo que está mal, sino cómo podemos mejorar o qué es lo que está pasando para nosotros también poder ayudar y decir, ¿saben qué? Todavía tenemos que esperar porque por tal o cual razón se pasó alguna medicación, no la trajeron. Entonces, a veces las mismas veedurías ciudadanas nos ponen bastantes topes y a veces es frustrante. Perdón, estaba con el teléfono apagado. Maritza. Bueno, yo puedo contar mi experiencia de la primera veeduría ciudadana que realizamos al sistema de justicia en el tema de niñez y adolescencia en el año 2012. Primero fue la primera a nivel nacional que logramos ingresar al tema de justicia. Tuvimos ahí sí el apoyo del director del Consejo de la Judicatura de ese entonces, el doctor Francisco Rivera, el apoyo del Consejo de Participación Ciudadana, tanto nacional como local. Estuvimos, como decía Iván, nos calificamos 40 mujeres, pero terminamos 12. Entonces sí es complicado porque en el transcurso del tiempo las compañeras van viendo y los compañeros también van viendo que no es un espacio político, que aquí no es que se cobra un sueldo, ¿ya? Y como decía la compañera Lynn, es el tema de que nos van cerrando las puertas, de que le dicen ya vienen las metiches, ya vienen las que quieren saber todo. Entonces, pero también es una experiencia bonita porque a través de eso, las compañeras en ese entonces, Magdalena Ocaña, Gloria Estella, Elsa Cobo, nos contaban a nosotros, ¿no? Ellas pasaban mediodía en los juzgados cuando quedaban en FICOA, pasaban mediodía las compañeras conversando con la ciudadanía, conversando con las mujeres del tema de justicia. Y ahí, como dice una de las compañeras, somos las compañeras, la voz de las que no tienen voz. Entonces, tal vez de esa manera, compañeras, también es el tema de motivarnos, porque a veces sí es necesario estos espacios de poder, porque una veeduría, un observatorio, es justamente ir a ver lo malo que está y decirles a las instituciones, esto hay que mejorar. Tal vez, como dice Iván, no les gusta, pero también el tema de nosotros como ciudadanas, si nos quedamos calladas o callados, somos cómplices silenciosos del mal funcionamiento de los sistemas judicial, legal, tránsito, etcétera. Entonces yo sí les motivo porque es bonito el tema de ir compartiendo, el tema de ir aprendiendo en otros espacios, en otros niveles. A nosotros al final fue cuando fuimos a presentar en Quito el informe, nos felicitaban pues de las tantas compañeras, quedamos 12 y contábamos esta experiencia. Y ojalá algún momento ustedes también en sus parroquias, en sus cantones, puedan hacer un tema de veeduría en lo que ustedes se sientan a gusto, ya, porque eso también hay que manejar los temas. Entonces, pero yo sí les motivo, es una experiencia muy, muy bonita el tema de un observatorio, el tema de una veeduría. La silla vacía, como decía Iván, con Miriam Ausi, quien les habla, hicimos uso aquí en la ciudad de Ambato. Y no les recomiendo todavía, compañeras, porque desde los funcionarios públicos, el tema de que tú te vas a sentar como colegislador, chúticas, ya te ven mal, ya te ven súper mal, ya. Pero vamos poquito a poquito, digo, cogiéndole el paso, ¿no? Así, haciendo uso del tema de los cabildos, de las audiencias públicas, de ese observatorio, de una veeduría. El tema es de irnos empoderando, porque como yo les digo, chicas, el conocimiento es poder. Muchísimas gracias, Maritza. Paulina Araujo, ¿alzó la mano? Sí, buenas noches, Iván, buenas noches, compañeras. Yo les voy a dar un poquito brevemente mi experiencia desde que estoy estos 2 años en la concejalía y que nosotros tenemos que trabajar mucho en el tema de participación ciudadana para las normativas. Y lamentablemente lo que yo me he dado cuenta es que la ciudadanía no se pone la camiseta de la situación a la que uno le invita a ser parte de. Piensan que el tema de participación ciudadana es solamente criticar. Entonces, ese es el más grande problema que yo le he visto como autoridad,
porque yo, la verdad, antes nunca he trabajado en la función pública y es la primera vez y he logrado entender que la participación ciudadana es básica para tomar decisiones y para nosotros también respaldarnos, no para ser una bandera política, sino porque nosotros estamos aquí en este espacio es para ayudar a la gente, para eso nos eligieron, para en realidad nosotros tomar decisiones en base a los requerimientos del ciudadano. Pero lamentablemente la ciudadanía no apoya. Yo tuve la semana anterior socializaciones con grupos reducidos de personas que lamentablemente no tienen acceso a Internet, entonces les invitamos al municipio o incluso les decimos, miren, ¿quieren que nosotros vayamos con nuestros técnicos allá al territorio para nosotros trabajar? Perfecto, venga. Entonces, ahora sí queremos escuchar cuáles son sus propuestas, cuáles son sus inquietudes, en qué artículo ustedes quieren que nosotros mejoremos. Y empiezan solo quejas y quejas y quejas y quejas. Y no hay nadie que proponga. Entonces, se vuelve bastante complicado. Entonces, Iván, sí me gustaría a mí, en este momento que estoy como autoridad, ya se termina el 2023, nosotros ya salimos. ¿Cómo podríamos en realidad nosotros trabajar en una verdadera escuela de participación ciudadana que entienda a la gente que el tema de comisiones generales, de asambleas cantonales, de uso de silla vacía incluso, no es quejarse ante la autoridad, sino es venir con propuestas y decir, yo quiero que esto pase en mi sector? La verdad, yo siento que eso nos está faltando para poder trabajar en una verdadera participación ciudadana. Gracias. Gracias. Paulina, gracias por las intervenciones. Maritza también, gracias por, ya se me fue el otro nombre, doña Leni. Sí, a ver, el tema de los derechos el ejercicio de la participación ciudadana se vuelve algo complicado, ¿sí? Y ese es algo real también. Lo que decía Maritza, ¿no es cierto? Un poco lo que hemos ido conversando y lo que hemos ido compartiendo información, ¿no es cierto? Y lo que creemos fundamental son estos espacios creados por estas organizaciones, ¿no es cierto? Ahora enfocadas directamente con el tema de género de las mujeres. Estos espacios de formación son importantes porque nos van enriqueciendo. La gente no propone porque no conoce o no participa porque no conoce también. Y ese es un problema grande, ¿no es cierto? Y esa es una deuda que tenemos, creo que siempre las instituciones, en que el poder transmitir estos conocimientos, el poder reflexionar, el poder conocer, ¿cierto? Como nos planteaba doña Doris, ¿no es cierto?, desde la Cámara de Barrios de aquí, de Ambato, es cómo estos mecanismos conozcan los otros 102 presidentes de los barrios y juntarnos, que es lo más jodido, que es la otra parte, ¿no? El organizarnos. Es súper complicado, nosotros hemos visto eso. Dentro de la misma experiencia de la Asamblea Ciudadana que les comentaba de Mocha, la autoridad comenzó a minar esa asamblea, ¿no? No te juntes con los de la asamblea, ¿y qué quieres? Ah, ¿quieres caer en una cancha sintética? Te damos la cancha sintética, pero no te vayas con ellos, ¿sí? Ah, ¿y tú qué quieres? ¿Quieres los baños? Ya, te damos los baños, pero no te juntes con la asamblea. Y eso sucede también desde las autoridades, o sea, lo tengo que decir, porque me toca estar viendo ambos lados. Sí, como decía, el consejo es ese puente que trata de ser ese puente de diálogo entre la ciudadanía y las autoridades o las instituciones públicas. Pero vemos también lo otro, en que las autoridades minan la organización social. Y también la gente a veces se ve desmotivada porque no encuentra un horizonte y como decía Maritza, empezamos 40 y terminamos 5 en la lucha ya presentando un informe, ¿no es cierto? Esa es parte de la organización, esta es parte del trabajo. Entonces, el tema de estos espacios para poder ir compartiendo, para poder ir conociendo y reflexionando y diciendo, ah, ya, tenemos estos derechos, tenemos estos mecanismos para poder usarlos, hagámoslo, ¿no? Sí, lamentablemente y nos encontramos con funcionarios también que son muy hábiles, ¿no es cierto?, en las instituciones en que te dan la vuelta a las cosas, ¿no? En que te dicen, bueno, usted no puede participar porque no ha puesto la fe de bautismo por poco, ¿no? Entonces, y te cortan el derecho de participación ciudadana. Entonces, claro, y nos encontrábamos con ese tipo de cosas también en ordenanzas municipales en donde les decían que para poder utilizar la silla vacía debe tener un certificado de héroe o de heroína. Fíjense en cosas de esas que no deberían, o sea, están cortando los derechos de participación ciudadana. Por eso exagerando digo, ya mismo te piden hasta la fe de bautismo, ¿no? Por ejemplo, hay un GAP
municipal muy grande en el país, en donde te dicen solamente este listado de instituciones pueden, o de organizaciones pueden participar. No puede participar nadie más y está hecho una ordenanza municipal. Y hágale cambiar, ¿no? Claro, como tiene todo un poder político encima, tiene su ordenanza municipal así. Entonces la idea es cómo, ¿no es cierto? Cómo nos podemos juntar como ciudadanos, también porque aquí estamos en este grupo, es bastante heterogéneo, ¿no es cierto? Estamos autoridades, estamos ciudadanos, entonces cómo desde los ciudadanos poder buscar esta incidencia, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer incidencia? Porque también ya llegamos a los presupuestos participativos, que ya estamos a la vuelta, ya tiene que empezar en junio ya, ¿sí? Estamos empezando los presupuestos participativos en los GATS parroquiales, municipales y provinciales. Entonces, ¿cómo también nosotros incidir, los 102 presidentes, en el caso, cogiendo, disculpen, el ejemplo de Ambato, cómo los 102 presidentes buscar esa incidencia, incidir que el presupuesto participativo también sea real, ¿sí? Si de los 102, ¿cuántos participamos realmente? ¿Vamos 20? ¿Vamos 15? ¿Sí? Ese también es, o sea, hay los dos problemas, ¿cierto? ¿Cómo podemos, ¿cierto? Que la gente pueda participar. Y en un momento decíamos, a ver, perfecto, tenemos que juntarnos en los intereses que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo cojo el ejemplo de lo de Maritza porque hemos estado un par de años, ¿no es cierto?, a la par conversando sobre estos temas. El interés de género es lo que ha movido a este grupo, ¿no es cierto? Entonces, hay un micrófono que está abierto. Gracias. ¿Cómo también por intereses podemos irnos juntando? Si el interés acá de la Cámara de Barrios es mejorar el tema, la infraestructura, los servicios, el que lleguen a los grupos de atención prioritaria, ese debe ser nuestro punto de encuentro, por así decirlo. Este punto de encuentro donde digamos, perfecto, nosotros como barrios vamos a pelear en el presupuesto participativo eso. Y ese también, cuando somos autoridades, decimos, perfecto, esto es un espacio propicio para poder conversar con la gente y llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, en el presupuesto participativo. Porque ahí lo que estamos haciendo es priorizando las obras. La idea es priorizar, no hacer una oferta como que estuviéramos en campaña y como que nos fuéramos a reelegir nuevamente para las autoridades, sino una oferta, perdón, una priorización de las obras dentro de lo que tiene que ver. Pero la priorización de las obras es eso, es priorizar. ¿Qué es más importante, el agua potable o la cancha? ¿Sí? ¿El alcantarillado o la cancha? ¿No es cierto? O la casa comunal. Son importantes, pero tiene su grado de priorización. Entonces, ahí como barrios, por ejemplo, cogiendo ese ejemplo, ¿no es cierto? Es ver qué es lo que está pasando y cómo nos juntamos y cómo participamos y cómo exigimos y que no se vuelva lamentablemente solamente un monólogo. Entonces, yo pienso que esa es la lucha permanente y no desmayar. Invitarles a no desmayar, lo que decía Maritza, ¿no es cierto? O sea, la participación ciudadana es esto, la participación ciudadana es con plata y persona. La participación ciudadana no te da réditos, a lo mejor, en algunos casos puede que te dé unos réditos políticos en el futuro, ¿sí? Pero te da o sea, si tú trabajas por la comunidad, si trabajas por tu barrio, por tu organización, ¿no es cierto? Estamos hablando de comunidad, no estamos hablando de manera individual, no estamos hablando de manera dispersa. A ustedes les ha juntado y nos está juntando también a nosotros este tema de la lucha, ¿no es cierto?, contra la violencia de género, contra la violencia política, que eso es un tema que está latente aquí, que está presente, ¿no es cierto? Entonces, no, a la mujer que es concejal o que es, no, usted como es concejal, vaya a tal comisión, ¿sí? Se minimiza, se hace cosas de eso. Entonces, hay una violencia política permanente. Entonces también, y política y una violencia que nosotros, ¿no es cierto?, sabemos en los hogares, de la violencia intrafamiliar, que es una lucha permanente. Entonces, si ahora les juntó esto, y esto para abrir estos espacios, también hablando de los barrios, hablando de las organizaciones, hablando de la comunidad LGBTI, también son espacios permanentes que están en su lucha. Y no necesariamente tenemos que ser gays o homosexuales para estar en la lucha de los compañeros de la comunidad LGBTI. Entonces, no es necesario no ser mujer para estar en la lucha en contra de la violencia de género, porque esta cosa es un tema de todos. O sea, no estamos dispersos, no estamos separados.
Entonces, por eso yo creo que es importantísimo eso. La compañera Nancy me está alzando la mano. Sí, Ya. obviamente la participación ciudadana es importante, pero algunas veces también ciertos directivos barriales o representativos de algún sector le convierten más como una sala de quejas. Entonces, debe ser, me supongo, debe ser porque lastimosamente no conocen cómo es el proceso para poder ejecutar justamente una obra. Como usted acaba de decir, lo importante aquí es que tenga todos los servicios básicos y ahí sí para poder ejecutar obras de vialidad. Pero en este caso, la ciudadanía, en vez de ayudarnos a las autoridades, de apoyarnos, digo yo, en este caso, como que nos baja la moral, atacándonos por las redes sociales, y no está bien. O sea, la participación ciudadana viene con la forma de, yo pienso, de dar sugerencias, pero buenas, no atacando a las autoridades y peor aún, con la finalidad de farandulear, llamaremosle así, dentro de este tipo de sistema. Eso en cuanto puedo manifestar, Iván. Sí, muchas gracias, Nancy. Ahí coincidimos el tema que la formación, estos procesos de formación como este son muy importantes, ¿no es cierto? Para autoridades, para dirigentes comunitarios, para toda la ciudadanía, para que vayamos cambiando ese chip también, de que no solamente la participación ciudadana, bueno, decimos participación ciudadana y pensamos en queja, en quejarnos, y no en hacer incidencia, ¿no es cierto? No en proponer en el tema, con este derecho de participación ciudadana, a hacer propuestas a los GATS y decir, vean, ya sé que por medio de la silla vacía puedo proponer y también puedo ser partícipe de los procesos de rendición de cuentas y puedo ser partícipe en el tema de los presupuestos participativos. Entonces yo pienso que ahí yo les invito, si ustedes, ¿no es cierto?, pueden replicar, pueden hacer procesos de formación ciudadana, se apoyan con estas mismas organizaciones, abrir a más espacios, abrir a más gente, eso es lo importante. Porque ya vemos, o sea, si nos educamos, si vamos conociendo, si vamos conociendo nuestros derechos, eso es lo fundamental. ¿Sí? Porque nosotros podemos conocer nuestros derechos. Un grupo reducido, pequeño, y reflexionar y soñar en un mundo mejor. Pero ese sueño del mundo mejor debe ser con todos. Entonces debemos compartir nuestros conocimientos, ir a vecina, o sea, vea qué le parece, si en el presupuesto participativo usted puede implementar esto, este otro, contarle a la gente también esa parte. Solamente una cuña, veo que la doctora Mónica Vanegas les está poniendo en el Zoom, en el chat del Zoom. Dice, compañeras, les compartimos el link para el registro de su asistencia, así que antes de que se acabe esta sesión, regístrese por favor, ¿sí? Pasada la cuña. Eso, entonces yo pienso que ahí sí es el tema de la formación es muy importante. Un poco ya para ir cerrando esta parte, que no estaba programado, pero me di los modos de hoy. Tengo mientras se registran, invitarles a ver otro video, está en una página de Facebook, habla sobre el tema, una experiencia bastante interesante sobre, mejor mírenlo, por favor, mientras hacen el registro, mientras los que ya se registraron pueden ir viendo ese link que les acabo de pasar, es de una página de Facebook del Consejo mismo. Por favor, para que lo puedan ver. Doctor y compañeras, buenas noches. Dígame. Mientras tanto, sí quisiera realizar una pregunta respecto a parte de la exposición que usted nos compartió. Bueno, en el caso de los vocales de las juntas parroquiales, una de las atribuciones es la fiscalización al Ejecutivo. Si nos podría de pronto ayudar acerca de una manera de fiscalizar adecuada. ¿Por qué digo esto? Porque por lo general en las parroquias, y bueno, no sé si en el caso de algunos presidentes, pero cuando nosotros estamos cumpliendo esta atribución, se generan malas interpretaciones, como que estamos pendientes de sus actividades. Bueno, no sé si también aquí implica la cuestión de género, pero es como que usted
dedíquese a sus cosas. Yo tengo que hacer otras actividades más importantes porque a la final tengo el cargo con mayor, digamos, peso o se podría decir. Entonces, por ese lado, sí quisiera que usted nos pueda manifestar cómo manejar este proceso adecuadamente en cuanto a la fiscalización. Muchas gracias. Lamentablemente el machismo y el colonialismo nos pesa muchísimo. Y eso es lamentablemente, eso sí, eso es en el tema, bueno, en todo espacio, lamentablemente, digo lamentablemente porque eso nos pesa mucho. Y claro, y cuando llegamos a ser autoridades y más aún son alcaldes o el presidente de la Junta Parroquial, casi son el presidente de la República. Yo no tengo mucha experiencia ahí, no sé, yo quisiera ahí escucharles a las compañeras cómo han trabajado, por ejemplo, Paulina Araujo, que es vicealcalde, la compañera Nancy, que también está en otro GAT, pero a ver, las funciones que ustedes tienen, solamente antes de darle paso a las compañeras que estaban nombrando, de las que conozco, disculpen, sé que hay más concejales aquí que pueden tener experiencias o más autoridades electas que pueden tener experiencia. Lo que usted decía, Gisela, efectivamente es una de sus competencias directas es esa, es fiscalizar. Sí, y lamentablemente yo por eso empezaba diciendo el machismo nos pesa y el patriarcado y el tema del colonialismo que tenemos metido es súper fuerte y romper eso es una lucha como la gota de agua, ¿no? Que debe estar permanentemente hasta que vaya rompiendo eso. No sé, ahí yo les pediría auxilio a las compañeras que se han enfrentado a eso y han logrado salir. A lo mejor Paulina y la compañera Nancy, que han sido o que son autoridades de elección popular, nos puedan compartir alguna experiencia positiva sobre cómo ir transformando esto, porque esto es bastante duro en realidad. Claro, bueno, antes que intervengan las compañeras, es importante recalcar que a veces cuando estamos en estos procesos de fiscalización, nos dicen que generamos oposición y que prácticamente la parroquia va a salir perdiendo. Entonces, no sé si realmente por cuestiones de género, a veces por edad inclusive, nos vulneran nuestros derechos, nuestras atribuciones también a tomar las decisiones y a cumplir con nuestras funciones dentro de los GATS parroquiales, en este caso me refiero. A ver, perdón. Sí, me distraje un ratito nomás leyendo un mensaje que me mandaron por interno, que ya mismo son las 2 horas. A ver, ustedes, el primer respaldo que ustedes tienen el COTAD, básicamente. El COTAD es su respaldo fundamental. Y si estamos, yo pienso que ahí es importantísimo, ¿no es cierto?, el respaldarse el tema documentadamente, ¿sí? En tema ¿cómo? O sea, yo digo, si vamos a hacer una fiscalización, no es que de palabra decimos, a ver, le vamos a fiscalizar, queremos que nos dé información, sino toda la información lo piden de manera documentada, con oficios, ¿sí? Eso es fundamental para empezar, porque eso también demuestra su gestión como autoridades. Y claro, y cuando les ven más jovencitas, más, sí, jovencita, todavía está aprendiendo de la vida, ¿no es cierto? Entonces, vaya, ya casi le mandan con el perdón, el término casi le mandan a la cocina, ¿no es cierto? Entonces, eso es un tema, pues, o sea, estamos jodidos con ese tema todavía. Y tenemos que seguir trabajando permanentemente duro, ¿no es cierto? Entonces, no sé, ahí, y yo lo que les decía, no sé si alguna de las compañeras hayan tenido alguna experiencia positiva de cómo poder hacer esta gestión de fiscalización. No sé si Paulina, no sé si Nancy. Bueno, Iván, yo les voy a comentar brevemente de la misma manera. Yo he seguido 2 procesos de fiscalización en el GAT municipal, pese a que soy de la misma línea política del alcalde, pero no nos olvidemos que el proceso de fiscalización es mandatorio y que nosotros tenemos la obligación de realizar un proceso de fiscalización, seamos de la misma línea política, seamos mujeres de alta edad, de corta edad, y lo que acaba de decir Iván es completamente cierto. No nos olvidemos que un proceso de fiscalización inicia con solicitando documentación a la máxima autoridad del cantón y quien él remitirá y debe también remitir pues a cada uno de sus directores departamentales para que ellos nos entreguen la documentación en los términos y los plazos que establece la ley.
Entonces, toca tener paciencia porque ellos se demoran para estos procesos y muchas de las veces no entregan la documentación la completa. Casi por lo general te entregan la documentación a medias donde tú tienes que volver a hacer un insisto y volver a investigar y volver a tener esta coyuntura con los técnicos, porque los técnicos juegan un papel súper importante en la municipalidad. Entonces sí es importante tener esta coyuntura y este apoyo que los técnicos te pueden decir, mire, busquen tal documento, porque ellos mismos te van dando las luces. Busquen en tal documento, el director no le va a dar tal información, pero aquí está. Entonces uno tiene que ir, se vuelve como una investigadora. Lo que me ha pasado a mí, se vuelve como una investigadora y una vez que tú tienes la mayoría de información, no se olviden que, y eso es importante también, Maritza, porque el tema de compras públicas para la mayoría de personas que iniciamos un proceso de fiscalización es nuestro talón de Aquiles. Es un gran problema porque nosotros no conocemos de compras públicas, no conocemos de los procesos, de los TDRs, del RUP, y tienes que tener bases súper importantes para poder emitir el informe con conclusiones y recomendaciones y no solamente entregarle a la máxima autoridad, sino saber y conocer que es importante también que el CERCOP tiene que conocer de este informe y Contraloría General del Estado también tiene que conocer estos informes porque ellos son los entes de control para los, en mi caso, para los GAT municipales. Entonces, yo, por ejemplo, le entregué al señor alcalde, yo esperaba que el señor alcalde pues me remita un informe o un documento diciéndome, perfecto, esas han sido sus recomendaciones, señora concejal, vamos a tomar ciertos correctivos. Nunca lo hicieron, volví a hacer un insisto, tampoco lo hicieron, hasta que al final, pues sí, definitivamente yo envié la documentación a Contraloría General del Estado y al CERCOP, que ellos son los entes reguladores de control y que hasta ahí nosotros llegaríamos en el proceso de fiscalización. Es lo que yo les puedo mencionar, estimado Iván. Muchas gracias, compañera Paulina. Sí, y algo importante también, que toda información es pública, ¿no? Casi toda la información pública, específicamente de los datos, es pública. Y si usted envía el oficio, y de lo que hablaba Paulina sobre el insisto, ¿sí? Recordemos que hay la LOTAIP que le respalda pedir esta información, no es que usted no está respaldada en alguna norma, ¿sí? Y si a usted no le entregan esa información, se puede acercar al Consejo de Participación Ciudadana o a la Defensoría del Pueblo para hacer un pedido de información, en donde estas instituciones lo que hacen es presionar para que la institución, el municipio, su propio presidente de la parroquial le entregue información a usted o un ciudadano cuando pide información puede hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces, recordemos, si ustedes pueden buscarse la LOTAIB, la Ley Orgánica de Acceso a la Información, ¿sí? Entonces usted ahí va a encontrar cada uno de estos incisos. A lo mejor vamos a coordinar con Paulina, con Maritza, para poder enviar. Yo les voy a enviar el PowerPoint de la presentación del día de hoy, les voy a enviar el tema de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y ya veo si tengo a la mano también la LOTAIB para que tengan esa información como respaldo. ¿Sí? Ya se nos acerca, tenemos 3 minutos, muchísimas. Yo quiero agradecerles a ustedes, a los organizadores por la invitación, a ustedes que están participando en este proceso. Felicitarles, es buenísimo que puedan ir teniendo y compartiendo estas experiencias. Sé que vienen otros procesos más de formación adelante. Eso es muy importante. Agradecerles a ustedes también por darse el tiempo. Poderse el tiempo para estar en estos espacios que son muy importantes. Son 2 horas que esperamos haya sido productivo. Cualquier cosa estamos a las órdenes. Estamos ahí en redes sociales, igual en Facebook. Entonces, con la información que nosotros podemos generar y con toda la información referente al tema de participación ciudadana. Disculparán, mil disculpas. Está hablando muy rápido al final. Cuídense, por favor. El COVID es real. Usen mascarilla. Esto es importantísimo, y el distanciamiento físico y el tema de lavado de manos. Eso lo tengo una campaña jurada para que no nos dé nuevamente el COVID. Muchísimas gracias a ustedes, Maritza, muchas gracias, doctora Mónica, también muchísimas gracias.